El sendero superficial. Hay un sistema de senderos cerca de donde crecí, en el oeste de Carolina del Norte. No voy a decir el nombre. No es famoso ni nada, pero está mantenido, con algunos campamentos y señales aquí y allá para que parezca más oficial de lo que realmente es. A finales de los 90, cuando tenía unos 19 o 20 años, iba a caminar ahí bastante seguido. No por ejercicio ni por algo espiritual, simplemente no tenía nada mejor que hacer. El sendero quedaba a unos 20 minutos de la casa y me gustaba lo silencioso que era. Casi nunca me cruzaba con gente, salvo en temporada alta, y aún así, los pocos que veías no solían decir mucho. No había vuelto en años, hasta el otoño pasado, cuando regresé a casa para ayudar a mis padres. Tuve un día libre y pensé en dar una vuelta, ver si el lugar había cambiado. Había cambiado. Pero no como esperaba, los árboles eran los mismos, en su mayoría. Ese tipo de bosque denso, de ramas bajas, que se siente como si se inclinara hacia ti. Pero las marcas del sendero eran nuevas. Naranjas brillantes en lugar del viejo azul deslavado. El camino de tierra también parecía más ancho de lo que recordaba. Casi arreglado. Como si alguien se hubiera tomado muy en serio el mantenimiento. Estacioné en el mismo lote de grava de siempre y empecé a caminar. Pasaron unos 10 minutos antes de que me diera cuenta de que no había pasado el viejo marcador de madera que recordaba. Ese con el mapa agrietado y la funda plástica opaca. Pensé que quizá lo habían quitado. Pero unos minutos después vi algo aún más extraño, una bifurcación en el sendero. Me detuve, porque sabía que nunca había habido una ahí. Ese sendero era un gran circuito, una sola entrada, la misma salida. Pero ahí estaba, clarísimo. 2 caminos de tierra separándose alrededor de un pino enorme. El de la izquierda se veía más gastado, más familiar. El de la derecha, no tanto, el de la derecha se veía nuevo. No embarrado, no cubierto de maleza, solo, superficial. Como si nadie lo hubiera recorrido realmente todavía. Pero era lo suficientemente ancho para seguirlo, y descendía apenas en una curva suave. Desde donde estaba, parecía doblar alrededor de un grupo de abedules y adentrarse en la parte más espesa del bosque. No sé qué me hizo tomarlo. Tal vez curiosidad. Tal vez esa parte de mí que quería demostrar que aún conocía esos bosques mejor que cualquier comité nuevo de senderos que hubiera aparecido en mi ausencia. Pisé el camino. Lo primero que noté fue el silencio. Ya estaba tranquilo antes, sin autos, sin excursionistas, pero esto era distinto. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera viento. Como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en todo el bosque. Las hojas bajo mis botas estaban secas, suaves, pero no crujían. Sé cómo suena eso, pero fue lo que me impactó. Podía sentir la textura bajo los pies, pero no escucharla. Mientras más avanzaba, más cosas empezaron a aparecer, ligeramente fuera de lugar. Cada árbol se veía apenas, incorrecto. Eran árboles sanos, adultos, pero el espacio entre ellos era extraño. Demasiado uniforme. Como si alguien los hubiera colocado para que parecieran naturales, pero no lo hubiera logrado del todo. Cada 10 o 12 pies, otro árbol, mismo tamaño, misma inclinación. Y luego estaban las figuras. No eran personas. No eran animales. Eran formas hechas con cuerdas y ramas, atadas entre sí. Algunas colgaban de las ramas, otras estaban clavadas a los troncos. Conté al menos 4, en 20 minutos. No eran exactamente amenazantes, pero tampoco decorativas. No había cintas, ni color. Solo cuerda vieja y palos secos. En un momento creí escuchar algo detrás de mí, ramas quebrándose. Pero cuando me volteé, el sendero por donde había venido parecía más plano. Más ancho. Y entonces me di cuenta de que ya no podía ver la bifurcación. Seguí caminando. Principalmente porque no quería admitir que estaba empezando a ponerme nervioso. Unos 5 minutos después llegué a un claro. Un círculo perfecto. Sin hojas en el suelo. Solo tierra plana y seca,
y una roca grande en el centro, como si fuera un marcador o un altar. Alrededor, los mismos árboles perfectamente espaciados. Y cada uno tenía una de esas figuras de cuerda clavada en el tronco. Y entonces lo escuché. Mi nombre. No gritado. Solo dicho. Desde el otro lado del claro. Y era mi voz. No lo pensé. Me giré y empecé a caminar rápido por donde había venido. No corría, pero casi. Mantuve la cabeza baja. No miré atrás. El bosque seguía en silencio, pero podía sentir algo desplazándose a mi lado, fuera de mi vista. Cuando finalmente vi otra vez la división del sendero, casi me puse a llorar. Pero aquí viene la parte que todavía me atormenta. Cuando llegué a la bifurcación, el sendero de la izquierda, el normal, ya no estaba. Solo una pared de árboles. Y el camino por el que acababa de salir, el superficial, parecía haber estado ahí desde siempre. El resto lo caminé en línea recta, atravesando el bosque. Me tomó casi 2 horas. Cuando por fin llegué al auto, ya estaba anocheciendo. Mucho más tarde de lo que debería haber sido. Después intenté buscar información. Mapas, foros, lo que fuera. No hay ningún registro de que esa bifurcación haya existido jamás. Ni ahora, ni antes. No he vuelto desde entonces. Pero a veces sueño con eso. Con esa voz. Y con la forma en que no me llamaba hacia el bosque. Me llamaba de regreso. La cosa del río. No hablo mucho de esto. No porque tenga miedo, sino porque la mayoría asume que lo inventé. Tenía 7 años cuando pasó, así que lo atribuyen a una imaginación demasiado activa, a un truco del agua, quizá a un sueño que convertí en recuerdo. Pero yo sé lo que vi ocurrió en una tarde tranquila de verano, a mediados de los 90. Mi mamá y yo estábamos en canoa por un tramo silencioso de río en el sureste de Saskatchewan. Estábamos visitando a la familia esa semana, y ese río, más bien un arroyo ancho y lento, cruzaba el bosque a pocos kilómetros de la granja de mis abuelos. El aire olía a agujas de pino húmedas y a algas calentadas por el sol, y los únicos sonidos eran los pájaros y el ritmo constante del remo golpeando el agua. Éramos solo nosotras dos. Mi mamá atrás, dirigiendo, y yo adelante, fingiendo que era una exploradora valiente descubriendo territorio nuevo. Recuerdo meter los dedos en el agua y dejarlos deslizar junto a la canoa. Recuerdo libélulas. Algún pez rompiendo la superficie. Era pacífico, hasta que dejó de serlo. A mitad del recorrido, entramos en una zona más profunda y oscura del río. Los árboles se cerraban más sobre nuestras cabezas, y el agua se volvía turbia, quieta, casi vidriosa. Recuerdo pensar que estaba demasiado quieta, como si la superficie estuviera conteniendo la respiración. Entonces algo tocó la canoa. No fue un golpe. No fue una roca ni una rama. Fueron dedos largos y pálidos emergieron desde debajo de la línea del agua y se apoyaron contra el costado de la canoa. Recuerdo el instante exacto en que rompieron la superficie. Piel lisa, gris pálida, sin uñas, solo puntas afinadas como garras suaves. Se extendieron primero con la palma, como si aquello estuviera intentando sentir la forma de la embarcación. Me quedé inmóvil. No grité. No llamé a mi mamá. Solo miré, entonces levantó la cabeza, subió despacio, como si no necesitara respirar. Como si solo tuviera curiosidad, su rostro estaba mal. Delgado, casi. Esquelético, sin nariz ni orejas. La piel era igual a la de los dedos, lisa, casi anfibia, como la de una rana o algo que nunca estuvo destinado a estar seco. La boca era una rendija estrecha, cerrada con firmeza. Pero los ojos, esos ojos eran enormes. Negros y brillantes. No parpadeaban. Me miraban directamente, como evaluándome. Como si supiera que yo podía verlo. Y entonces, así de simple, se hundió de nuevo. Sin salpicar.
sin ondular el agua. Simplemente soltó la canoa y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí unos segundos, sin respirar, esperando que volviera a aparecer. No lo hizo. El agua volvió a quedar quieta, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando finalmente me giré y le pregunté a mi mamá, ¿viste eso? Me miró confundida. ¿Ver qué? Le conté sobre la mano, la cara, los ojos. Se asomó por el borde, bromeó diciendo que seguramente era un pez o un tronco, y siguió remando. Pero yo no pude sacármelo de la cabeza. Durante el resto del paseo miraba constantemente hacia el agua, esperando que ese rostro reapareciera. Ya no volví a meter los dedos. Los mantuve en el regazo. Pasaron los años. Se lo conté a algunos amigos al crecer, normalmente en pijamadas o alrededor de una fogata cuando intercambiábamos historias de miedo. Con el tiempo, incluso yo empecé a sentir que quizá no había ocurrido. Como si lo hubiera imaginado. Pero aún así, nunca lo olvidé. Ese recuerdo se mantuvo nítido, como una cicatriz en la línea del tiempo de mi mente. Hace unos 5 años, estaba navegando en internet tarde por la noche, uno de esos momentos en que empiezas buscando pueblos fantasma y terminas leyendo sobre críptidos regionales. Fue entonces cuando encontré a los Mannequisi. Hice clic por curiosidad y sentí ese viejo nudo en el pecho. Los dibujos, esos enormes ojos negros, las extremidades largas y delgadas, las cabezas lisas y extrañas, coincidían exactamente con lo que vi. Y no solo la apariencia. Se dice que los Mannequisi viven cerca de ríos, que evitan a los humanos y que a veces hacen contacto por curiosidad. Algunas versiones dicen que son traviesos. Otras, que son peligrosos. Pero la versión que encontré, solo observaba. Luego di con el demonio de Dover, otro humanoide pálido, con ojos enormes, extremidades delgadas y asociaciones con el agua. Y todo volvió a golpearme de nuevo. No son casos aislados. Otras personas han visto cosas así antes. Yo no fui la primera. Y quizá no sea la última. No he vuelto a ese río en décadas. Mi mamá no recuerda nada de ese día más allá de el paseo en canoa donde estuviste extrañamente callada. Pero yo nunca olvidé ese momento, la presión de los dedos en el bote, los ojos emergiendo del agua, la forma en que nunca parpadeó. No se sentía malvado, pero tampoco se sentía humano. Y todavía no vuelvo a meter los dedos en el agua cuando estoy en una canoa. Por si acaso. Título: Las enredaderas del árbol. He estado escuchando este canal desde hace tiempo. He oído muchas historias de críptidos y fantasmas, pero a mí me atacó un árbol de verdad. Mis papás viven al borde de un bosque nacional, así que crecí jugando entre los árboles. Cuando tenía 16 años, me fui a explorar y planeé quedarme a acampar para poder ir más lejos de lo habitual. El viernes por la noche todo estuvo bien, y para la tarde del sábado ya estaba en territorio nuevo. Después de caminar un par de millas, me tropecé con una enredadera delgada que cruzaba el sendero. Estaba tensa, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Pero cuando revisé, ambos extremos estaban plantados en el suelo. Esa cosa salía de la tierra a un lado, crecía recta atravesando el camino y volvía a enterrarse del otro lado. Nunca había visto algo así. A unos metros había un árbol grande, de esos buenos para sentarse debajo, así que pensé que era buen momento para parar y comer un sándwich. No hice nada más que sentarme, recargarme contra el tronco y comer. Estuve ahí quizá 10 minutos. Cuando intenté levantarme, había enredaderas enrolladas alrededor de ambos zapatos y subían más allá de mis tobillos. Arranqué una, pero cuando tiré de la otra, empezó a apretarse. Tuve que sacar la navaja y cortarla. Una vez libre, me volví a apoyar contra el árbol y miré al suelo, observando si volvía a pasar. No hay forma de que unas enredaderas puedan crecer tan rápido. Después de varios minutos no ocurrió nada. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas y me dispuse a seguir mi camino.
pero cuando me impulsé contra el árbol para levantarme, volví a caer hacia atrás. Había una nueva enredadera alrededor de mi cuello. No estaba apretada todavía, pero estaba rodeando el árbol por completo y colgaba suelta sobre mí como si fuera un collar. Era como si el árbol estuviera intentando retenerme ahí. Esta era demasiado gruesa para romperla y estaba cubierta de espinas, así que también tuve que cortar. De ella salió un líquido verde oscuro, como si fuera sangre de planta. No era tan espeso como la savia, pero tampoco tan ligero como el agua. Me asusté muchísimo y retrocedí rápidamente, pero me tropecé con otra enredadera y caí de espaldas. Antes de poder levantarme, más enredaderas llenas de espinas comenzaron a enredarse en mis muñecas y mis piernas. Las vi salir de la tierra y enrollarse a mi alrededor. Para cuando logré quitármelas, otra ya se estaba apretando alrededor de mi cintura hasta hacerme daño. Todas soltaron ese mismo líquido verde. Me cubrió por completo y ardía como fuego cuando entraba en los cortes que me habían dejado las espinas. Ni siquiera podía ponerme de pie antes de que más empezaran a atacarme. Tuve que arrastrarme para salir de su alcance. Cuando por fin parecía estar a salvo, me di cuenta de que mis cosas seguían debajo de ese árbol, pero estaba demasiado asustado para volver por ellas. Terminé dejando todo atrás, incluso mi saco de dormir, y emprendí el camino de regreso a casa. Con eso tuve más que suficiente exploración. Esa noche fue terrible, y mis papás estaban furiosos cuando regresé sin mi equipo. Sabía que no me iban a creer si les contaba lo que había pasado, así que solo dije que lo había perdido todo. Después de eso me prohibieron volver a quedarme fuera toda la noche, pero no protesté. Nunca volví a internarme tanto en ese bosque. No sé si ese lugar estaba embrujado, maldito, o si ese árbol era algún tipo de entidad. Nunca he escuchado que algo así le haya pasado a alguien más. Han pasado más de 20 años desde ese día, y no he vuelto a experimentar nada parecido. Así que estoy bastante seguro de que no estoy loco. Simplemente, no tiene explicación. El Pukudje. Tenía alrededor de 14 años, a principios de los 2000, cuando mi primo y yo pasamos unas semanas del verano con mis abuelos en el oeste de Carolina del Norte. Vivían en un lugar tranquilo, cerca de la base de las Smoky Mountains, no muy lejos de Cherokee, y el bosque detrás de su propiedad se extendía por lo que parecía una eternidad. El aire siempre olía a tierra húmeda y savia de pino, y bajo el dosel de los árboles todo parecía un poco más oscuro, incluso en pleno día. Estábamos aburridos, la verdad. No había internet, ni televisión por cable, y mi primo prefería su Game Boy antes que salir a caminar. Así que a veces me iba solo, recorriendo los senderos y fingiendo que sabía exactamente por dónde iba. Me gustaba pensar que era valiente en ese entonces, aunque la verdad es que nunca me alejaba demasiado. Solo lo suficiente para estar solo y sentir que estaba descubriendo algo. Uno de esos días estaba más o menos a 1 milla de la casa, parado junto a un pequeño arroyo, cuando sentí esa sensación inconfundible, como si alguien me estuviera observando. No fue algo dramático ni cinematográfico. Solo, extraño. Un silencio que no se sentía correcto. Escaneé la línea de árboles y fue entonces cuando lo vi. En un árbol, a unos 4 o 5 metros del suelo, agazapado sobre una rama gruesa, había algo mirándome. No era un pájaro ni una ardilla. Era más grande, quizá de casi 1 metro de altura, pero encorvado. Su cuerpo estaba cubierto de un pelo rojizo marrón, no grueso y desordenado como el de un osezno, sino más fino, casi como el de un orangután. Sus extremidades eran largas y fibrosas, especialmente los brazos, y sus dedos se aferraban a la rama como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Lo peor eran los ojos, oscuros, abiertos, inteligentes. Había algo detrás de ellos que se sentía, consciente. Como si no solo me estuviera mirando a mí, sino atravesándome con la mirada. En el momento en que se dio cuenta de que lo había visto, se fue. Rápido. No chocando torpemente contra las ramas como un animal asustado, sino de manera deliberada. Controlada.
Se balanceó hacia el interior del bosque y desapareció en segundos. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza, intentando entender lo que acababa de ver. Cuando regresé a la casa, no dije nada. Ni siquiera sabía cómo describirlo. Durante años busqué noticias locales pensando que quizás se había escapado la mascota exótica de alguien. Algún tipo de mono o algo parecido. Pero nunca apareció nada. Con el tiempo lo atribuí a una experiencia rara, única. Tal vez mi imaginación. No volví a verlo. Al menos, no por un tiempo. La vida siguió. Lo olvidé, en su mayoría. Hasta que hace unos años escuchaba un episodio de Lore, no recuerdo cuál, y hablaban de una criatura del folclore Wampanoag llamada Pukudje. Solo estaba escuchando a medias hasta que empezaron a describirla. Pequeños humanoides peludos, a veces con rasgos de simio, conocidos por lanzar piedras, desaparecer en los bosques y observar a los humanos desde los árboles. Sentí un escalofrío recorrerme. No había pensado en aquel día en años, pero escuchar ese nombre, la descripción, despertó algo en mi memoria, y de pronto volví a tener 14 años, parado junto a ese arroyo, cruzando miradas con algo que no debía haber visto. Intenté convencerme de que era coincidencia. Que las historias de folclore pueden ser lo suficientemente vagas como para encajar con casi cualquier cosa si uno se esfuerza. Pero no se sentía como una coincidencia. Y hace unos meses cometí el error de volver. No por ninguna razón especial. Estaba en la zona por trabajo y tenía un par de horas libres. Pensé que sería nostálgico caminar por esos viejos bosques, ver si los senderos seguían ahí. Todo se sentía más pequeño, más invadido por la vegetación. Apenas reconocía el camino. Llevaba unos 10 minutos cuando algo me golpeó con fuerza en el hombro. Una piedra. No una rama que cayó. Una piedra lisa que alguien había lanzado. Miré hacia arriba de inmediato y, por un segundo, vi una figura esconderse detrás de un árbol. Pequeña. Del mismo tamaño que lo que había visto años atrás. No estaba lo suficientemente cerca para distinguir detalles, pero la forma en que se movía era la misma. Observando. Esperando. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, desapareció otra vez, igual que antes. No corriendo, sino desvaneciéndose entre los árboles. Silencioso. Rápido. Me quedé ahí un largo rato antes de dar la vuelta. No se lo había contado a nadie hasta ahora. Y no lo seguí. No intenté investigar. Ya no tengo ese tipo de curiosidad. No sé qué vi entonces. Tampoco sé qué vi esta vez. Pero lo que sea que es, sigue ahí afuera. Y no creo que alguna vez se haya ido. Y, sinceramente, no tengo intención de volver a buscarlo. Se me cayó un plato. Se hizo pedazos en el fregadero. Corrí a la ventana, y ahí estaba el pájaro, saltando de rama en rama, mirándome directamente a través del vidrio. Lo hizo otra vez. No eran solo las notas, era el ritmo de David, la forma en que se quedaba un segundo de más en la última nota. Intenté explicarlo. Tal vez lo había silbado dormida. Tal vez algún vecino era fan del jazz de clarinete de los años 60. Pero estoy a kilómetros de cualquier otra persona. Entonces comenzaron los fallos. Los sensontles normalmente cantan durante el día, o en noches muy brillantes de luna llena. Pero este empezó a silbar a las 3 de la mañana, y ya no cantaba hacia los árboles. Se posaba en el marco de la ventana, su pequeña sombra proyectada contra las persianas, y silbaba cosas que sé que nunca le enseñé. Empezó a imitar la tos de David, ese sonido seco y áspero que tenía hacia el final. Dejé de jugar. Empecé a mantener las ventanas cerradas con seguro.
El punto de quiebre fue anoche. Mi hermana se está quedando conmigo esta semana, junto con su bebé de 6 meses. Tenemos el monitor del bebé instalado en el cuarto de visitas, la habitación del bebé, mientras nosotras estamos en la sala. Cerca de las 11 de la noche, el monitor chisporroteó y se encendió. Pensamos que escucharíamos al bebé moverse. Me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de Sedona, hace unos 3 meses. Después de que mi esposo, David, murió el año pasado, simplemente ya no pude quedarme en nuestro departamento de la ciudad. Todo ahí me lo recordaba. Necesitaba el silencio del desierto alto para simplemente respirar. Durante el primer mes, el único vecino que tuve fue un sensontle que vivía en el enebro, justo afuera de la ventana de mi habitación. Si nunca has vivido cerca de uno, son increíbles. Este era un experto. Imitaba a los halcones de la zona, la alarma lejana del auto de algún vecino, e incluso el sonido de bloop que hace mi teléfono cuando me llega un mensaje. Era encantador. Se sentía como si tuviera un pequeño compañero de casa que solo estaba reconociendo que yo existía. Me sentaba en el porche con mi café y silbaba pequeños fragmentos de jazz. Nada complicado, solo 3 o 4 notas. Y unos minutos después, él me las devolvía desde las ramas. Se volvió un juego. Hacía que la casa se sintiera menos vacía. Pero hace unas 2 semanas, las cosas empezaron a ponerse extrañas. David tenía una costumbre muy específica. Cada vez que buscaba sus llaves o entraba por la puerta principal, silbaba las primeras 5 notas de Stranger on the Shore. Era su señal de "ya llegué". No había escuchado ese sonido en más de 14 meses. Ni siquiera he vuelto a poner esa canción porque es demasiado doloroso. Un martes, estaba en la cocina lavando los platos cuando lo escuché, claro como una campana, viniendo del enebro. En lugar de eso, escuchamos un silbido, bajo, melódico, apagado, como si viniera desde dentro del cuarto. Stranger on the Shore. Mi hermana se quedó completamente inmóvil y dijo, ¿hay alguien ahí con ella? Tomé el atizador de la chimenea y corrí por el pasillo. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. El bebé dormía profundamente. Las ventanas estaban cerradas y aseguradas. El cuarto estaba vacío. Miré el monitor sobre la mesita de noche. Justo cuando fui a levantarlo, el pájaro afuera, al fondo del patio, lanzó un chillido agudo. Pero a través del altavoz del monitor que tenía en la mano, escuché algo diferente. Escuché un silbido suave, con un tono humano, justo al lado del micrófono. Y luego un susurro. Ya llegué. No he dormido desde entonces. Esta mañana miré por la ventana y el enebro está vacío. El pájaro ya no está. Pero cada vez que entro a una habitación, siento que estoy esperando que el aire se mueva. Esperando un sonido que no debería estar ahí, listo para imitarme.